hablando de Nicolás Maduro, yo siempre me he preguntado, o sea, ¿cómo es posible que un tipo que era guardaespaldas, que era chofer de Hugo Chávez, termine siendo vicepresidente y después presidente de la República? Es algo bastante curioso. Es como cuando Duque ganó la presidencia en Colombia, que nadie lo conocía, solo porque Uribe dijo que ese era el de él. Entonces, quiero que nos cuentes un poco sobre esa llegada de Nicolás Maduro al poder tras la muerte de Hugo Chávez. Y obviamente sí era conocido porque era el vicepresidente, pero antes de eso, cuando era el simple chofer, el guardaespaldas de Hugo Chávez, en esa época, ¿qué tanto se conocía de Maduro? Y sobre todo, pues, en esos años en los que ya tú tienes, por decir algo, 6 años, 7 años, 8 años, en esa época, ¿qué tanto se hablaba de Nicolás Maduro? No, pues, por lo que yo viví, nada, no se hablaba para nada de Nicolás Maduro. Igual él siempre sí estuvo presente como en el tema de la política, pues, él sí siempre estuvo como que a los alrededores. Pero cuando llegó él al poder, pues nadie realmente sabía como que quién era, o sea, nadie realmente iba a votar por él. Yo me acuerdo cuando murió Chávez, pues eso fue gran polémica, porque eso fue como el robo más claro, cuando lo encontró Nicolás Maduro al poder. Se conocía mucho desde Diosdado, más bien muchos pensábamos que Chávez iba a poner a Diosdado hasta que él anunció que no, que voten por Nicolás Maduro. Entonces fue eso, fue una sorpresa. Cuando murió Chávez, tú estabas en la pubertad, ¿verdad? Y tú te acuerdas de muchas cosas. Y tú estabas en Venezuela cuando murió Chávez. Ya están en Estados Unidos. Ya estabas en Estados Unidos. O sea que tú, bueno, ¿tú de qué época te fuiste para Estados Unidos? Yo cursé el último año de bachillerato de acá en Colombia, 2 años en los Estados Unidos y ya antes de eso en Venezuela. Ah, o sea que tú cuando tenías que edad te fuiste para Estados Unidos. Yo tenía 17 años. Cuando te fuiste para Estados Unidos. Sí, igual yo volví a Venezuela y después vine acá a Colombia. Pero, o sea que cuando murió Chávez, o sea, te cogió en Estados Unidos. Sí, estábamos en Estados Unidos, pues de visita, no viviendo totalmente ahí. Y yo me acuerdo de la sensación, fue demasiado loca porque no era como una felicidad ni una tristeza, pero ¿qué va a pasar? Exacto. ¿Y qué se sentía en Estados Unidos? ¿En qué parte de Estados Unidos estabas? En Filadelfia. Bueno, y allá se decía algo al respecto, y también que se decía en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez. Pues en Venezuela era como que también esa sensación de, bueno, ¿qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar, si va a entrar Capriles, que es lo que la gente quiere, o si va a pasar lo que dijo él y se roban las elecciones, o la gente de verdad vota por él, bueno, no se sabe. Fue como una incertidumbre, una emoción reprimida, algo así. Entonces, cuando ya Maduro llega al poder, ustedes lo ven como el continuador de Chávez. Y entonces, ¿qué dice tu familia? Tu familia dice, ¿esto se va a poner peor? ¿O qué dice tu familia cuando se monta Maduro? Obviamente todos dijimos como no, eso se va a poner peor, hay que hacer algo para sacarlo del poder, que haya un golpe de estado de la oposición. Pues había esperanza también de que algo iba a pasar, porque había mucha emoción en el momento, pero pues no. ¿Y cuándo fue la primera vez que escuchaste el nombre de Juan Guaidó en tu vida? Eso fue como en el 2016. En la época que estaba de moda. O sea que Juan Guaidó tampoco era tan famoso. El se hizo famoso fue en esa época. Exacto, sí. Entonces, ¿cuál fue la primera impresión que tú tuviste cuando escuchaste el nombre Juan Guaidó? Bueno, pues una otra persona más, y eso siempre da esperanza, la verdad. O sea, como que escuchas tantas personas que no han funcionado, ¿no? O sea, que lo han intentado y no han logrado derrotar al régimen. Entonces, bueno, un hombre más, una figura más que está ganando como velocidad, está ganando poder tan rápido, pues es mucha esperanza. Como que uno dice, ah, este es el cambio que hemos estado esperando. ¿Y tú crees, o sea, qué le faltó a Juan Guaidó para poder derrotar el régimen de Nicolás Maduro? Esa es una pregunta bastante difícil. Sí, es difícil. Bueno, yo no sé si el régimen de Maduro es posible de tumbar.
hablemos un poco de las fuerzas militares, porque hay dos cosas que inexorablemente sostienen un régimen. Por un lado, los apoyos extranjeros, y por un lado más local, las fuerzas militares. Un dictador puede ser perverso, asesino, genocida, lo que usted quiera, pero si ese dictador tiene contentas las fuerzas militares, no lo tumba ni Mandrake, no lo tumba, como decimos en Antioquia, no lo tumba ni el berraco. Y por eso yo desde afuera, porque yo nunca he ido a Venezuela, entonces yo todo lo que hablo es desde afuera, yo desde afuera siento que las fuerzas militares chavistas están muy bien adoctrinadas, o sea que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro han sabido, entre comillas, comprar, tener contentas esas fuerzas militares para evitar un golpe de Estado, porque recordemos que en abril del 2002, que en esa época tú estabas bebé, y yo creo que no te acuerdas, pero conoces el hecho, que a Chávez trataron de darle un golpe de Estado, incluso lo alcanzaron a tumbar un día, hasta un señor se posesionó como presidente, mientras que Chávez estaba caído, y Chávez recupera el poder, y el pueblo se rebota, porque en esa época todavía a Chávez lo querían mucho más, porque Chávez llevaba 3 años de gobierno, entonces todavía Chávez tenía un respaldo popular que de pronto lo fue perdiendo, sobre todo pues en esa época de las protestas estudiantiles del 2007, pero en el 2002 todavía Chávez era muy querido. Entonces cuando se hace golpe de Estado, yo sé que estabas bebé, pero igual a ti te han explicado ese golpe de Estado, que también se especula que fue la CIA la que trató de dar ese golpe, y ahí se salva Chávez. Entonces, ¿cómo te explican a ti en la escuela o tus amistades o los académicos que tú has conocido de Venezuela y del mundo ese golpe o ese intento de golpe de Estado de Hugo Chávez en el 2002? Bueno, en la escuela, por lo menos en la que yo estudié, es muy como estos fueron los hechos. En la escuela pública sí se cuenta mucho, pues, desde lo que tú mencionaste, que el CIA intentó hacer el golpe de Estado y que el pueblo, los militares fueron y buscaron a Chávez en la isla en la que estaba y lo regresaron a Caracas y él retomó el poder. Ellos se unieron con el gobierno de Chávez, que pues sí, o sea, como tú dices, en ese momento Chávez aún tenía un voto popular. Entonces, pues sí, así es como lo cuentan en la escuela. Y sí, o sea, Chávez sí tiene, o sí tenía, perdón, a las fuerzas militares bajo control, porque realmente ellos son quienes tienen el poder, o sea, sí, si todos los militares deciden ir en contra del gobierno, pues ellos son quienes tienen las armas, ¿no? Pero sí mantienen muchos, pues, contentos. Igual también hay muchos militares que son de oposición, varios tienen que irse del país porque no pueden dejar de ser militares, varios han muerto intentando ir en contra del gobierno. Especialmente pues, me acuerdo de un caso en el 2017 en donde hubo un intento del golpe de Estado de la milicia, no se logró y pues murieron todos los que lo intentaron. Qué interesante eso. Acá en Colombia hay unas fuerzas militares muy obedientes, muy bien adoctrinadas. Por eso Gustavo Petro tiene un reto impresionante, porque Gustavo Petro fue guerrillero. Entonces, alguien que fue guerrillero va a ser el jefe de ellos. Entonces, para algunos es una humillación que un enemigo que era un enemigo militar termine siendo el jefe de ellos. Y por eso Zapateiro, que es un militar bastante cuestionado porque ha estado involucrado en escándalos de falsos positivos, de masacres, también ha estado involucrado con clanes narcoparamilitares. Entonces Zapateiro, que es un general muy uribista, lo primero que hizo cuando se dio cuenta que ganó Gustavo Petro fue renunciar. Entonces, allá en Venezuela, ¿tú supiste algo de militares que hayan renunciado apenas se montó Chávez? Porque eran militares adoctrinados con la ideología de derecha, y entonces al ver que se montó Chávez, entonces vámonos. ¿O tú no tuviste noticias sobre eso? No, pues yo, la verdad, eso sí no lo sabría, pues yo sí nací después de que Chávez fuera electo, entonces, o sea, lo que yo conozco también es por lo que me han contado, historia, y eso la verdad sí no lo sé. Igual pues sé que el gobierno anterior también era aliado. Ajá. Y muchos presidentes en Venezuela han sido militares, entonces no sé qué tanto les haya afectado eso.
De hecho, hubo un escándalo cuando hubo el primer presidente civil en Venezuela, después de la Gran Colombia, hubo un escándalo y en Venezuela ha habido más golpes de Estado que en Colombia. Casi que el doble. Si históricamente miramos, ha habido el doble de golpes de Estado, entonces ha sido más complejo el tema. Compañera, tiene una pregunta, un comentario. ¿Usted cree que es mejor que haya renunciado a Zapatero o hubiera sido peor que él se quedara para hacer oposición? Yo creo que es mejor que haya renunciado. De cierta manera, es que es un arma de doble filo, porque él se podía quedar y darle un golpe de Estado a Petro, pero él puede renunciar y buscar la forma de blindarse, porque Zapatero tiene un escándalo por falsos positivos. Zapatero ha tenido vínculos con clanes narcoparamilitares, entonces, o sea, Zapatero, como decimos vulgarmente, tiene rabo de paja. Entonces, él sabe que la presidencia de Petro puede terminar hasta en la cárcel. Entonces, él prefirió salirse de una vez para blindarse. Y no sé si está buscando ayuda de Uribe o de quién, pero Zapatero está untado. Y no solamente Zapatero, varios que han hecho denuncias ante la JEP. Entonces, la presidencia de Petro puede traer muchos escándalos en el sentido de que varios que trabajaron con Uribe, con Santos o con Duque tuvieron escándalos y pueden terminar en la cárcel y ellos van a decir que son presos políticos, porque una cosa es que yo encierre al otro y yo diga que el otro es un preso político, y otra muy diferente es que yo diga que es un terrorista, porque cuando yo digo que es un terrorista estoy justificando el encierro. Cuando se dice que el prisionero es un preso político, le estoy dando un estatus. Entonces, la pregunta del compañero es supremamente interesante, y en ese sentido también hay una cosa que me ha puesto a pensar mucho sobre este tema de Nicolás Maduro, porque el momento más crítico fue en el 2017, según lo que hemos leído desde Colombia, que fue el momento en donde se disparó la hiperinflación. En el 2017 hubo muchas protestas, pero con este conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos está sediento de petróleo, porque Estados Unidos en este momento tiene la peor inflación de los últimos 40 años y Estados Unidos está tratando de conseguir petróleo con los árabes o con Venezuela. Entonces, en este año el gobierno de Biden se ha visto en la obligación de aclimatar un poco las tensiones con Venezuela, de reducir un poco las sanciones al régimen de Maduro. Entonces, ya se está especulando que la economía venezolana ha empezado a mejorar gracias a los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Tú qué has leído, qué has visto, qué ha dicho la gente que es tu familia y que todavía está en Venezuela? Sí, pues el salario sí aumentó, el salario sí aumentó. Antes era $1 mensual, pues por lo menos para los jubilados. Sí sé que $1, no estoy segura cuánto era el salario mínimo, pero para los jubilados estoy 100% segura que era $1 y subió a $30. Igual eso sigue siendo, pues, un medicamento cuesta $10, sigue siendo muy desproporcional a lo que uno tiene que pagar, pero sí aumentó, entonces sí ha afectado de una forma positiva. Y algo muy curioso, que se supone que Estados Unidos hace las sanciones es contra Rusia, y en este momento el país más sancionado del mundo por Estados Unidos es Rusia, por encima de Cuba, de Venezuela, de Siria. Entonces, uno ve que en marzo el rublo cayó un poquitico, pero luego en abril se estabilizó y ya en mayo creció, o sea, y en este momento el rublo está perfecto. Entonces, de cierta manera, los que más pierden con el conflicto entre Rusia y Ucrania son los países de la Unión Europea, porque pareciera que se está dando un fenómeno de boomerang. O sea que la sanción se le hace a Rusia, pero los afectados son los enemigos de Rusia, que son los europeos que hacen parte de la OTAN o que son aliados de alguna manera de Estados Unidos. Entonces, en esa medida, también me gustaría que tú nos cuentes, sobre todo porque tú has tenido más acceso a los medios venezolanos y también a diferentes estudios académicos, ¿qué se decía cuando tú estabas pequeña del régimen colombiano?
porque obviamente pues, cuando Uribe era presidente también estaba muy chiquita, pero yo creo que sí te alcanzó a tocar sí, el régimen de Uribe y sobre todo el régimen de Santos y de Duque. Entonces, ¿qué se decía en Venezuela del régimen de Uribe? ¿Se decía que era un títere de Estados Unidos o que era un régimen que era muy democrático? ¿Qué se decía allá de Uribe? Bueno, sí, estaban como en las dos perspectivas. Igual en ese momento pues no se hablaba tanto como de cosas que estuvieran pasando fuera del país, pero yo ya pues, más bien a esta edad que te podría decir como lo que yo he oído sobre Uribe, porque se sigue hablando de Uribe. Hay personas que sí dicen que es como un ejemplo de democracia, que también están a un extremo, ¿no? Que son, pues digamos, un tipo de personas que se van a un extremo por no querer estar en otro. Y si hay personas que dicen que él es un títere, pues ambos, yo diría que he visto yo por igual, más en la población mayor que dice que sí es como una democracia civil y todo eso. Exacto, y me imagino yo que la derecha venezolana pues ama a Uribe y la izquierda chavista pues detesta a Uribe. Yo supongo que tiene que ver mucho con eso, al menos desde como lo veo yo acá, pero también quiero que nos hables un poco de las guerrillas colombianas allá, porque para nadie es un secreto que Hugo Chávez abiertamente dijo que las FARC, el ELN eran guerrillas respetables, nobles, o sea que no eran terroristas. Y Nicolás Maduro pues no habla tanto del tema, pero él tampoco considera que las guerrillas colombianas sean terroristas. Y una de las bases que usó el uribismo para justificar su régimen fue decir que el régimen venezolano protegía a estos guerrilleros que el régimen colombiano considera terroristas. Entonces, desde lo que tú viviste en Venezuela, también en Estados Unidos, ¿qué tanto se habla de estas guerrillas y desde qué enfoque se destilda como terroristas o como no terroristas? Sí, pues sí, en muchas partes de Venezuela se considera terrorista, sí, eso es verdad. Especialmente en la zona fronteriza con Colombia, porque pues como que ahí está ocurriendo mucho conflicto en este momento. En los Estados Unidos, rotundo sí se consideran terroristas también, sí. Excelente. Y también hay un tema que yo siempre me he preguntado y que quiero que lo hablemos hoy con la compañera Amanda Urdaneta, y tiene que ver con el concepto de paramilitares, porque en Colombia sabemos que los paramilitares son fuerzas de extrema derecha que son afines a los gobiernos y que eran muy afines al gobierno de Álvaro Uribe. Luego, cuando Santos, entre comillas, traiciona a Uribe por el proceso de paz con las FARC, entonces hay paramilitares que ya se le revelan a Juan Manuel Santos. Luego con Duque, los paramilitares amenazan a los que están con Petro. Y en Venezuela también se ha manejado el concepto de paramilitares, pero como el chavismo está en el poder hace 23 años en Venezuela, entonces allá los paramilitares no son iguales que acá. Allá los paramilitares pues se supone que son chavistas. O sería muy raro que haya paramilitares colombianos en Venezuela y que cumplan funciones guerrilleras. Entonces, ¿qué lecturas, qué análisis, qué comentarios se dicen de ese concepto de paramilitarismo, pero paramilitares propiamente venezolanos, no los paramilitares colombianos que se fueron para Venezuela? ¿Qué se dice del paramilitarismo en Venezuela? ¿Son chavistas? Sí, o sea, se consideran como los chavistas, igual pues es eso, ¿no? O sea, el poder ha estado de un solo lado por mucho tiempo y no hay como como pasa acá, que está, digamos, ese conflicto entre la guerrilla y los paramilitares. Allá no es pues para nada tan marcado, entonces realmente no hay una fuerza como que paramilitar tan establecida, pero sí se considera como que hay personas que no son de la milicia, pero sí trabajan con el gobierno, especialmente en las ciudades como en Caracas, que les proporcionan las armas y pues como que los mandan a proteger la fuerza. Ahora hablemos un poco del concepto de guerrilla.
porque, claro, se habla mucho de las guerrillas colombianas metidas en Venezuela, que allá está Iván Márquez, pues que es de lo poco que queda de la antigua guerrilla de las FARC, pero al haber una oposición antichavista fuerte, hay milicias antichavistas que tengan algunas tareas estilo guerrilleras, o sea, allá en Venezuela se ha manejado el concepto de guerrillas de derecha que quieren tumbar el régimen de Maduro y que en su momento querían tumbar el régimen de Hugo Chávez. Pues por lo menos que yo conozca, no he visto que existan. Posiblemente sí, pero que yo las conozca, no. O sea que en Venezuela sí hay paramilitares venezolanos que son chavistas. O sea, gente que hace el trabajo sucio que no puede hacer la Guardia Bolivariana. Sí. Vea qué interesante esto. Es un régimen muy diferente al nuestro, porque miren que nuestro régimen, al menos desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, o sea, nuestro régimen sí ha tenido guerrillas. Nuestro régimen ha tenido guerrillas liberales, guerrillas socialistas, guerrillas indigenistas como el Quintín Lame, guerrillas proletarias como el PRT. Y en el siglo XIX, en las 8 guerras civiles de la época republicana, tuvimos guerrillas conservadoras, guerrillas católicas. Y mira que el régimen de Maduro tiene una oposición de gente que es de derecha, pero que no montan guerrillas para tumbar a Maduro. Y de cierta manera, eso hace que el caso venezolano sea muy diferente al colombiano. Y hay un tema que también quiero que tratemos ya para cerrar este bloque y entremos en el último bloque, es el asunto de la violencia sexual contra las mujeres en el marco del régimen chavista. ¿Cómo se ha dado el tema ya? ¿Cómo es el feminismo en el país hermano de Venezuela? Bueno, pues como por apariencias, el gobierno sí intenta decir que es feminista, intenta incluir a mujeres como en sus espacios, pero lo que pasa realmente pues es diferente. Sí han aumentado mucho los feminicidios, las violaciones por militares, y bueno, ustedes vieron ahí un pedacito de cuando encarcelaron a una jueza y a ella la violaron pues varias veces en la cárcel, y hay muchos presos políticos y muchos presos que son activistas, y a las mujeres las hacen pasar por un tipo de tortura diferente a la de los hombres, y siempre involucra pues sí el abuso sexual. Qué bueno ese testimonio, porque notamos que nuestros países tienen algunas estructuras en común, porque si miramos el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado colombiano, vemos que las cifras de violencia sexual contra las mujeres es aterradora, que hay una violencia estructural, entonces que más allá que el régimen sea uribista, sea chavista o sea otro régimen, se ha persistido en la historia de nuestros países esa violencia sistemática contra las mujeres, y por eso es tan importante que desarrollemos espacios de pensamiento crítico, de educación transformadora. Y por eso quiero que en el último bloque que vamos a tener con la compañera Amanda Urdaneta, hablemos de unos fenómenos que también merecen un gran espacio de reflexión. En la parte final vamos a hablar del tema de la venezolanofobia, el tema de la situación de los inmigrantes, también del tema de lo que implica ser extranjero en Estados Unidos, en Colombia, y también que hablemos un poco de esos colombianos que han tenido un trasegar por Venezuela en épocas prechavistas. Entonces vamos a tener un último bloque bastante interesante. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta ahí sobre Maduro, sobre Chávez, sobre Simón Bolívar, quieren preguntar algo, o pasamos de una al tercer bloque. El compañero. ¿Cómo fue el cierre de frontera para Venezuela? El cierre de frontera, muy duro, sí, o sea, ha sido fuerte porque es como una de esas cosas que unos movimientos políticos, ¿no? Que al final lo que hacen es que terminan afectando
Bueno, esperemos que con el gobierno de Petro se solucione de todo, porque si bien la frontera no está cerrada, sí es importante que se mejoren las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, sobre todo para que la población civil de ambos países no se afecte y las personas puedan ir tranquilamente a visitar sus familiares.